Eh, como sabéis, o bien sabéis, dentro del Green Deal, la Blue Energy o energía limpia se está posicionando como un sector emergente y de largo recorrido para potenciar tanto la producción de energías renovables limpias como para crear un crecimiento y empleo respetando al mismo tiempo el medio ambiente. Este evento que hoy nos reúne es relativo al proyecto europeo que estamos llevando desde CEI Valencia, Blue Deal, que somos socios, pero decir, de este proyecto es importante comentar que supone una continuación de un proyecto europeo previo relacionado con las energías marinas en el Mediterráneo, en el que el CEI participó y su nombre era Maestrale. Y creo que muchos de los aquí presentes conocéis porque habéis incluso participado. Y dado el éxito que tuvo el proyecto Maestrale, la dirección del programa MED decidió apoyar nuevamente otra iniciativa a través de este proyecto que hoy nos reúne, el Blue Deal. Respecto al Maestrale, recordemos que el planteamiento era estudiar el estado del arte de las tecnologías marinas y se analizó la cantidad y calidad de los recursos del Mediterráneo, tanto desde el punto de vista del viento, las olas, las corrientes, las algas, etcétera. Y el potencial de cada tecnología en las diferentes zonas en función de los recursos, porque recordáis que eran 10 socios procedentes de 8 países del Mediterráneo. Además, aquí en Valencia realizamos 5 eventos que permitieron reunir a todos los diferentes actores que operan en este sector, tanto puertos como empresas, como centros de investigación, la administración pública, en fin, y conocer las últimas novedades e innovaciones del sector, así como su encaje en nuestra cuenca mediterránea. En estos eventos decir que participaron más de 300 asistentes y principalmente el evento de cierre, el Open Day, que organizamos al final, contó con la participación de 200 personas, o sea que fue un evento de gran trascendencia. Bien, y ahora centrándonos en el proyecto que hoy nos reúne, el Blue Operation en el Mediterráneo, es un proyecto europeo basado en la capitalización del Blue Energy y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER. El proyecto tiene como objetivo aumentar el uso de las energías renovables marinas a través de alianzas transnacionales y la creación de redes innovadoras dentro del sector de la Blue Energy. Se plantea igualmente desarrollar vínculos y sinergias entre pymes y startups, autoridades públicas, universidades y sobre todo público en general. Este proyecto pretende crear un entorno favorable para las inversiones en la Blue Energy y para el desarrollo de una serie de acciones sostenibles en la economía mediterránea. El presupuesto que tenemos para este proyecto son 2,8 millones, el periodo de duración es 32 meses, arrancamos ya en noviembre de 2019 y la finalización está prevista para junio del 2022, el próximo año. Decir que el proyecto Blue Deal integra a 12 socios de 6 países y 9 regiones diferentes del Mediterráneo. O sea que creo que es un proyecto continuación, como decía antes, del Maestrale y que ha habido una implicación. Y creo que la verdad es que del Maestrale la continuación han sido solamente 3 de las entidades y una de las 3 entidades hemos sido nosotros. Con lo cual creo que es un reconocimiento al buen trabajo que se realizó desde Valencia en el proyecto Maestrale. Y bien, para el evento de hoy hemos preparado un programa bastante condensado porque creo que hay bastante contenido, pero queremos que no tenga una extensión excesiva. La inauguración, es decir, tomará la palabra tras mío, Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, que nos comentará la situación actual, tanto por sus conocimientos a nivel del Ministerio como lo que se está planteando desde la Generalitat. A continuación será Juan Pablo Torregrosa, que nos está haciendo la introducción, que es el International Projects Manager del CEI Valencia, que nos hablará sobre el proyecto Blue Deal y nos describirá con todo lujo de detalles. A continuación tendremos a las 10:45, está previsto que Carmen Renové, que es la European Project del CEI de Valencia, colabora lógicamente, que nos hablará del Blue Open Innovation en otro tipo de detalles. Y por último vamos a tener un caso de éxito desde Valencia, para lo cual vamos a contar con Javier Abanades, que creo que lo conocéis todos, de Hydrodynamic Responsible of Offshore Renewable Projects del grupo TIPSA. Decir que Javier Abanades nos va a contar una buena práctica o caso de éxito que se está desarrollando en nuestra región. En concreto es en el puerto de Valencia,
y es con la integración e implementación de un sistema innovador que convierte la fuerza de las olas en energía. Es un proyecto nuevo que creo que nos va a ser de mucho interés porque está precisamente, como decía, aquí en el puerto. Y bueno, el formato que hemos planteado, como muy bien ha dicho Juan Pablo antes, el formato reunión, y la idea es que al final se pueda realizar toda la serie de preguntas y comentarios para clarificar todo lo que se haya expuesto y poder verdaderamente salir tras este webinar con toda una serie de informaciones nuevas y actualizadas de la situación desde el punto de vista de la Blue Energy. Y sin más, paso la palabra como decía, a Pedro Fresco. Pedro Fresco es director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Si es que, Pedro, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero agradeceros el poder estar aquí. Para mí es un honor poder presentar este webinar y hacer la primera presentación después de Jesús. Y creo que hoy es un día muy importante y muy interesante para hacer esto, porque creo que es el primer día en toda la historia de España donde el periódico que podríamos decir que es el más importante del país publica a 4 columnas una frase con la que me quedo esta mañana, que es el fin de los combustibles fósiles. Esa frase, puesta en 4 columnas en un periódico, es muy impactante. Yo creo que nunca la he visto. Viene de la ley de cambio climático aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, pero, claro, lo que dice esa ley es que para 2050 vamos a tener que descarbonizar absolutamente la economía. Los combustibles fósiles, que son la base de nuestra civilización en los últimos 200 años, tienen que desaparecer en 30 o tienen que quedar residualmente para alguna cosa que no hayamos podido sustituir. Y viene, yo creo que perfecto para iniciar este webinar, para iniciar la importancia de las energías marinas que van a tener en este proceso de transición energética que recién acabamos de empezar y que vamos a pasar por muchas fases hasta llegar a ese objetivo de descarbonización del 100%. Los fósiles tienen que acabar y vamos a tener que cambiarnos por energías renovables, por flujos naturales que nos da el planeta. Afortunadamente los tenemos. Solo con la energía que nos da el sol durante una hora podríamos solventar todas las necesidades energéticas de la humanidad. Ese sol, que luego evidentemente no todo es radiación solar, lo absorbe la atmósfera, crea vientos, y crea olas, evidentemente crea materia orgánica, pero me parece que es una cifra que nos permite entender que este reto de descarbonización es posible. Y no solo está el sol, también tenemos un sol bajo nuestros pies. Una pequeña parte de la energía que tiene nuestro planeta interna solventaría nuestras necesidades energéticas también durante millones de años. Y tenemos más flujos que vienen muy al caso, ¿no? La interacción gravitatoria entre la Luna y la Tierra genera las mareas, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar de aquí. Por tanto, tenemos muchos flujos y tenemos que saber aprovecharlos. Y tenemos que saber complementarlos. Y de ahí es que sea muy importante diversificar. Nuestra transición energética se ha comenzado en aquellas 2 energías que ya son competitivas a precios de mercado, de hecho más competitivas que los combustibles fósiles. Hablamos de la energía solar fotovoltaica y hablamos de la energía eólica terrestre, que cada una nos da una cosa distinta. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que tener nuevas energías. La energía geotérmica, tenemos que ir a las energías marinas, llevar también la energía eólica al mar, que es también de lo que estamos hablando aquí. Las energías marinas son importantes fundamentalmente por su potencial, ¿no? El potencial, extirpando la parte eólica, ¿no? Solo la energía de las olas y las mareas, según datos de IRENA, nos podría generar unos 30.000 teravatios hora anuales, que es más de lo que consume en electricidad todo el mundo hoy. Creo que estamos sobre los 27.000 con datos de 2019. Estamos hablando de mayor potencial. Si a esto le añadimos el potencial que puede tener la eólica marina, esos 30.000 se nos pueden multiplicar por 2, por 3 o por 4. Y también podríamos añadir todo el tema, por ejemplo, de los biocombustibles de tercera generación que podrían salir de las algas marinas. Entonces, estamos hablando que el océano es algo, una fuente de energía
enorme que deberíamos poder aprovechar. El problema que tenemos, obviamente, es el tema de la madurez. Hoy las energías marinas no son competitivas. La mayoría, sí que es verdad que en el Mar del Norte, sobre todo en aquellos sitios donde la plataforma continental permite anclar los aerogeneradores, ya se empiezan a dar precios competitivos a nivel de eólica offshore, de eólica marina, pero por ejemplo para nuestro caso, donde necesitaríamos tener aerogeneradores que flotasen, con plataformas flotantes, no llegamos todavía a la madurez. Y en el caso de las energías estrictamente oceánicas, cuando hablo de oceánicas, perdóname mi sesgo, hablo de las mareas y de las olas, todavía estamos más lejos. Pero tenemos la experiencia de la energía solar fotovoltaica y de la energía eólica. Es decir, hace 10 o 12 años la energía solar fotovoltaica era más cara de lo que hoy es una energía de las olas, por ejemplo. Poco más cara. Y hablábamos de 450 euros megavatios fácilmente. Ayer salió la noticia de un proceso en Arabia Saudí donde habían conseguido un contrato de energía solar fotovoltaica a menos de 10 euros megavatio. Hemos bajado de 450 a 10 en cuestión de poco más de una década. ¿Por qué las energías marinas no van a llegar a ese nivel de madurez? Bueno, yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Y no hay que cerrarse porque hoy sean caras. La eólica ha sido cara, la solar fotovoltaica ha sido cara. Hoy son baratas, son competitivas, son más competitivas y más baratas que los combustibles fósiles. Tenemos que llegar allí. Y para eso, evidentemente, las administraciones públicas tenemos que entrar, porque el mercado no puede con todo. La investigación de cosas que no son rentables, el mercado muchas veces no lo quiere. Igual que se ha apoyado con tarifas de alimentación en su momento la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, las administraciones tenemos que entrar a ayudar a estos proyectos de energías oceánicas, de energías marinas, como ya se está haciendo, para que consigan madurar. Y para que nos den ese nuevo aporte energético y esa complementariedad, ¿no? A mí una cosa que me parecería muy interesante cara al proyecto que habéis planteado, esto lo dejo simplemente como una sugerencia, es ver qué tipo de potencial de generación energético con las tecnologías renovables que ya son competitivas tenemos en el Mediterráneo. Tenemos fundamentalmente mucho potencial solar fotovoltaico, también algún potencial eólico, y ver cómo las energías que vienen del mar podrían complementar a nivel estacional, ¿no? Y a nivel también diario, esa capacidad de generación que ya sabemos que vamos a tener de forma muy importante en los próximos años. Y yo creo que se puede hacer, porque al final el régimen de viento en el mar es mucho más constante que lo que es en tierra, también lo son las olas. O sea, buscar esa complementariedad, a mí, como, no os voy a decir como representante público, sino como persona que está muy obsesionada con el tema de la descarbonización y de poder desplazar absolutamente los combustibles fósiles, me parece muy interesante. No sé si quizá puede ir alguna línea de trabajo por ahí, pero bueno, yo lo dejo ver. Y simplemente quería decir esto, no me quiero alargar más, porque aquí los que sabéis realmente sois vosotros. Entonces, muchas gracias por todo y me quedo como un espectador más para aprender de lo que tengáis que comentar. Muchas gracias. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias a ti por estas palabras. La verdad es que nos ha sorprendido con ese titular de esta mañana. No lo he visto, me lo he apuntado para poder luego pegar un vistazo. No nos has dicho el medio, tendremos que buscarlo. He dicho, no quería hacer partidismo, Ya, el ya. periódico supuestamente más importante de España, bueno, cuando se vea históricamente, Sí, el País es sí, un periódico que tiene mucha fuerza. La verdad es que hoy con el mundo online es distinto, pero sí. bueno, es el País, por si lo Sí, queréis sí. buscar. Gracias. Yo, cuando has dicho medio, perdonadme, pero he pensado en el Marca, lo siento, ¿vale? Así de primeras he pensado en el Marca, ¿vale? Soy muy futbolero yo, pero bueno, retomemos el tema. Nada, también aceptamos el reto, ¿vale? Que nos has planteado de ver cómo las energías marinas podrían complementar el resto de energías de cara a la descarbonización total en el 2050. Sí que es cierto que, perdonadme mi desconocimiento
técnico en concreto. En el Maestrales sí que se fue desarrollando, pero se analizaron determinadas zonas, incluso se diseñaron una especie de pilotos en diferentes regiones, que no voy a extenderme más en esa parte. Para aquí, Valencia, diseñamos 2 pilotos, uno en la zona de costera de Castellón, con la instalación de un parque eólico, y otro, por cambiar un poquito también la tecnología, en la zona de la costa de Gandía, pudiendo utilizar acuicultura, pues a la vez poder instalar un híbrido entre solar y olas, che, que no me salía en inglés, en wave, ¿vale? Perfecto, pues nada, voy a compartiros brevemente la presentación que tenemos del proyecto. Os voy a hacer una pequeña entradilla para que podáis ver de qué va esto del proyecto. Comentaros también que la verdad es que el proyecto, bueno, estaba pensado para desarrollar de manera muy presencial y de repente a los 3 o 4 meses de empezar nos vimos todos pues bueno, en esta situación de confinamiento, de pandemia, y la verdad es que, bueno, pues hemos tenido que ir virando. Parte de eso ha promovido que la parte de Open Innovation que os vamos a contar hoy sea totalmente nueva. Se había planificado de una manera muy concreta para desarrollar en determinadas zonas donde están previsto desarrollar estos labs, que ahora luego comentaremos, pero sí que es cierto que, como hemos visto que estamos en el mundo digital, pues no tenía sentido hacerlo algo muy acotado, y por eso hemos decidido abrirlo a todas las regiones y a todos los socios participantes. Nada, como bien os decía Jesús al principio, nuestro director, el proyecto se llama Blue Deal y vamos a ver brevemente, pues bueno, de qué va esto, ¿vale? Informaros de qué va esto. Al final, la idea principal del proyecto es eso, es crear esas sinergias, esos vínculos que puedan promover la implementación de energías marinas en la cuenca del Mediterráneo. Como bien hemos dicho, este proyecto viene precedido del proyecto Maestral, en el que sí que se hizo esa parte de análisis, de analizar el potencial de cada recurso en cada zona, de ver qué matching tenía este potencial de los recursos con las diferentes tecnologías existentes, no solo en el Mediterráneo, sino también, por ejemplo, en el Mar del Norte, con la eólica flotante, la eólica offshore normal, sustentada en base oceánica, diferentes dispositivos que se estaban probando en Canadá, en Australia, relacionadas con las corrientes, con las olas. Entonces, este proyecto pretende más capitalizar esos resultados y, sobre todo, permitir esa generación de contacto y de matching, podríamos decir, entre los diferentes actores en este sector tan concreto. Bueno, aquí tenéis una foto de los miembros del proyecto en el kick-off, que fue en diciembre del 19, que fue el único evento que hemos podido hacer presencial. Perfecto. ¿Quiénes participan? Al final es muy importante para nosotros, de cara a potenciar esas sinergias, que el consorcio no esté formado únicamente con actores de un mismo perfil, sino que la amalgama de diferentes actores sea lo más amplio posible, que permita llegar a esos diferentes públicos objetivos. Entre el partenariado o en el consorcio, los partners, tenemos universidades, agencias sectoriales, Business Support Organization como el CEI, determinadas pymes, grupos de interés como pueden ser clústeres de la energía y otros organismos públicos de carácter nacional. Ahí los tenéis, hay socios de España, en concreto Andalucía y Valencia, Claner, que es el clúster de las energías renovables de Andalucía, y CEI Valencia por nuestra región. Además, contamos con centros de investigación como ENEA, que es el de la energía en Italia, Agencia de la Energía de Chipre, diferentes universidades como la LIDER, que es la Universidad de Siena, y un sinfín de partners, como ya decíamos, enfocados en diferentes sectores que permiten abarcar y ampliar ese abanico de nuestro target. ¿Cuáles son los principales objetivos? Ya lo hemos dicho, pues
el objetivo más grande de este proyecto es eso, es fomentar, intentar aportar nuestro granito de arena a que la producción de la energía renovable marina sea lo más conocida y lo más implantada o potenciar esa implementación en el Mediterráneo. Y además, pues eso, pretendemos ayudar para que, sobre todo, el conocimiento de la Blue Energy, de la energía marina, sea lo más conocido en cada una de nuestras regiones. Para ello, ¿qué pretendemos? Pues eso, ya el partenariado, ya el partnership, el consorcio, perdonar, está compuesto por diferentes actores que nos permite tener diferentes puntos de vista en la búsqueda de un mismo objetivo final. Y además, este proyecto, como hemos dicho, que es más enfocado a la capitalización, pretende sensibilizar a los ciudadanos. Ahora luego veremos qué dos actividades se han desarrollado y se va a desarrollar, una de ellas, sobre todo para potenciar esta sensibilización directamente a la ciudadanía. Nada, ay, que esto venía con... Perfecto. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Pues hasta ahora se ha analizado, como decíamos, en Malta. Teníamos un socio en Malta que en estos momentos, pues bueno, tuvo problemas y salió del consorcio, pero en Malta se analizó toda la zona costera de Malta para analizar qué tecnologías y qué dispositivos podían ser implementados en las determinadas zonas, teniendo muy en cuenta una cosa muy importante. Todos los países que participamos, todos los países del Mediterráneo, tenemos una gran dependencia del turismo. Entonces, siempre buscando el menor impacto visual posible de cara a la instalación de estas tecnologías. Lo mismo que se hizo en Malta, se trasladó esa metodología de análisis del BE-Planning, de lo que sería el planning, ¿vale?, para la instalación de energías renovables que se desarrolló en Malta, se testeó también en Albania. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues algo muy similar, pero potenciando la participación, sobre todo, de determinados actores locales en Creta, la próxima semana. De hecho, de lunes a viernes, hay cada día franjas de 2 horas con actividades en las que se van a tratar una parte más pública, una parte más de diseño, de planning sobre esta isla en concreto, y luego además pues una parte más industrial en la que presentaremos toda la acción de Open Innovation, de Blue Open Innovation en el Mediterráneo, que hoy nos ocupa. Aquí tenéis las fechas, ¿vale? Y luego tendréis los links, además os los pasaremos al finalizar para si alguno de vosotros está interesado que pueda participar y asistir a estos eventos. Como hemos dicho, vienen con diferentes objetivos cada día, por lo que a lo mejor os interesa uno más que otro. Yo os invito a todos al del miércoles, el tercer día, el del Industry Day, sobre todo en el que vamos a contar esa acción de Open Innovation que vamos a desarrollar desde ya hasta finalizar el proyecto, que finalizará en junio del 2022, del próximo año. Pero, ¿qué hicimos al principio? El proyecto consideró muy interesante y muy conveniente intentar integrar la visión de la ciudadanía. Y para ello, no sin dificultades, obviamente, en esta época de pandemia, cada socio tuvo que buscar una localidad costera con ciertas características, menos de 15.000 habitantes, y que además tuviera cierta integración turística. Por aquello de poder recoger las impresiones no solamente de los habitantes de esa población costera, sino también de los residentes puramente turísticos. En ese contexto, desde aquí, desde Valencia, elegimos la Pobla de Farnals, muy agradecidos por nuestra parte al Ayuntamiento de la Pobla Farnals, que nos dio todas las facilidades para
poder hacer esas entrevistas a los habitantes de su municipio. La verdad es que, como decíamos, pues bueno, estas entrevistas además tuvieron que ser presenciales por el método estadístico que habían ideado desde la Universidad de Siena, desde nuestro líder, y bueno, tuvimos que aprovechar, pues bueno, la mejor época el año pasado, en esta época de pandemia, que fue julio, agosto y parte de septiembre, para poder retomar esos datos. Ahora mismo todos esos datos los tienen en la Universidad de Siena y están analizando todas las respuestas de las diferentes 9 localizaciones que hemos ido recogiendo los socios, y ya un poquito más adelante os presentaremos qué resultados dan esos megadatos que hemos ido consiguiendo en cada una de las localizaciones. Además, por otra parte, como hemos dicho, tenemos ya el colectivo de la ciudadanía. Además, es muy importante potenciar esa generación de sinergias, que el proyecto en sí se convierta en un espacio de encuentro y de networking entre los diferentes actores. Ya en noviembre se tuvo que desarrollar un Business Forum. En este caso, obviamente, fue online y la verdad es que estuvo muy bien, las cosas como son, porque participaron más de 70 empresas, y cuando digo 70 empresas, eran empresas con nombre y apellidos, porque como veis tuvimos más de 520 países, pero algunos de estos asistentes no dieron a conocer su empresa en ese sentido, procedentes de 18 países, no solamente europeos. Además, es que tuvo una muy buena acogida y se generaron muchos encuentros B2B entre, sobre todo, centros de investigación, empresas más grandes, empresas más pequeñas, porque se fomentó ese espacio de networking, como decíamos, que para nosotros es muy importante generar esas sinergias entre todos los actores del Mediterráneo. Ahora luego, mi compañera Carmen, que es la responsable de esta acción para todo el proyecto, os va a contar en qué va a consistir esta acción Open Innovation, en la que en estos momentos estamos buscando a retadores, aquellas empresas, organizaciones, administración pública, entidades, puertos, que hayan detectado cierta necesidad o quieran lanzar un reto para que sea su primer pasito a la hora de decir, pues por ejemplo, un hotel, ¿vale? Que quiera decir, un hotel costero, que quiera decir, oye, ¿y si yo instalo algo de energía marina, qué rendimientos puedo tener? Pues lanza ese reto y todos aquellos que tengan prototipos, dispositivos, tecnologías que puedan ser perfectamente implementadas, presentarán su solución innovadora. Lo mismo puede ocurrir directamente como un puerto, como es el caso del puerto de Valencia que luego veremos, o alguna empresa que ya trabaje con palas de molinos de viento y a lo mejor quiera buscar esa conexión con aquellos desarrolladores de plataformas flotantes, por ejemplo, o la integración de diferentes sistemas que mejoren un sistema de un convertidor, por ejemplo, de energías de las olas. Muy abierto, ¿vale? Luego mi compañera Carmen os comentará con más detalle para yo no hacerlo demasiado largo. Y luego, además, ¿qué nos queda por delante? Pues nos queda, obviamente, la organización de estos eventos que ya os hemos ido mencionando. Además, quedará para el mes de febrero, esperemos poder hacer presencial un Business Forum aquí en Valencia, que supondrá también la final y el ganador. Conoceremos al ganador de cada uno de estos retos a nivel internacional. Y además, como decíamos, para fomentar ese espíritu, ese conocimiento en los más pequeños, no llegando tampoco a los más pequeños, que si veis nuestras redes sociales y nuestra página web, sí que se desarrolló todo un challenge para que los pequeños pudieran confeccionar en sus casas, ya que estábamos todos confinados, pequeños dispositivos que permitieran moverse a través de cucharas, rodillos, etcétera, etcétera. Ingeniaron pues una especie de molinos de olas en sus casas, y muchos de ellos los subieron a las redes para promocionar toda esta conciencia. Pero aquí en concreto lo que se busca es
se va a trabajar con diferentes institutos y colegios y se va a hacer un concurso internacional entre todos los socios que formamos parte del proyecto. Se les va a dar unas charlas a estos institutos y además se les va a orientar para que puedan presentar candidaturas a 3 aspectos o a 3 categorías diferentes. Una de prototipado, una de arte, una que hemos llamado más de flash mob o de social engagement, podríamos decir. Entonces aquí se les darán esas pequeñas bases, esas pequeñas pautas para que, por ejemplo, cursos de formación profesional especializada en energías renovables puedan diseñar un prototipo. Por ejemplo, alguien más relacionado con el mundo, el mundo empresarial pueda diseñar pues cómo sería la implementación, hagan su análisis de costes financieros, la búsqueda de financiación y luego la parte más movida, pues que bueno, que puedan generar campañas de publicidad desarrolladas por ellos mismos, una app que conciencie a la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Hasta ahora, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido? Pues bueno, la página web ha tenido más de 7.000 visitas. Por otra parte, se ha desarrollado y estamos ahora en pleno lanzamiento de una plataforma que permite además a todos los que ingreséis en ella generar directamente reuniones a través de ella. Si queréis poneros en contacto con alguien que ya esté, se le envía una plataforma a modo de red social y además a través de esta plataforma nos permite desarrollar todos los diferentes labs y los webinars que vamos a ir organizando y que hemos ido comentando. Además, será la plataforma en la que se cuelguen todos los retos que de aquí a principios de mayo consigamos todos los socios y estará en la explicación de todo el reto. Podréis aplicar y presentar vuestra solución innovadora. Además, para cada uno de estos retos, si alguien está interesado, simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros. Pues aparte de esa pequeña explicación que es muy, muy concreta, se hará un vídeo. Luego nuestra compañera Carmen os lo contará. Aquí tenéis la nueva plataforma que ya os digo, está recién salida del horno porque además, si no recuerdo mal, fue la semana pasada cuando ya se dio el pistoletazo de salida para que... Vale. Y nada, simplemente aquí tenéis los datos del proyecto y mis datos por si alguien de vosotros estuviera interesado en contactarnos. Ahora, en este caso, voy a ceder la palabra a mi compañera Carmen Renovey para que ella pueda comentaros con más detalle toda esta acción de Open Innovation, que es sobre todo la que nos ocupa hoy. Si queréis, cuando ella acabe, haremos un breve break. Podéis lanzarnos a ella y a mí preguntas relacionadas tanto con el proyecto como con la acción de Open Innovation, ¿vale? Y enseguida ya daremos paso a la parte del caso de éxito de Valencia. Carmen, todo tuyo. Muy bien. Hola a todos. Hola, muy buenos días. Y bueno, os voy a contar un poco, mi idea es contaros, hablaros sobre estos retos que os ha comentado Juan Pablo y lo que hemos llamado el Open Innovation Challenge, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla con vosotros y voy a ponerlo en presentación, en modo presentación, a ver si lo veis bien y os cuento un poquito de qué va esta iniciativa. Un segundito, ahora. ¿Lo veis, verdad? Lo veis todo y me oís bien. Venga, pues empiezo. Empiezo y os cuento un poquito. A ver, este proyecto Blue Deal, como sabéis, como ya ha comentado Juan Pablo y también ha comentado Jesús, lo que promueve es la cooperación entre cualquier tipo de entidad relacionada con las energías renovables marinas. Entonces, un aspecto muy importante de este proyecto, como ya hemos dicho, es apoyar a empresas, pymes, startups que trabajan en este sector. Y además esto está muy relacionado con el core business o lo que nos dedicamos en el CEI Valencia, que es apoyar a las empresas innovadoras. Entonces, como veis, está todo muy relacionado. Entonces,
En este contexto, estamos poniendo en marcha una acción de innovación abierta, que seguro que habéis oído hablar de la innovación abierta, ahora os contaré un poquito, bueno, y a la que hemos llamado Blue Deal Open Innovation Challenge, ¿ok? Y os voy a hablar de ella a continuación. Entonces, ¿qué os voy a contar hoy? Porque lo vamos a hacer breve y dinámico para que no os aburráis. Mira, pues lo importante es que sepáis a partir de esta presentación cómo podéis participar en la iniciativa. ¿Por qué? Porque entiendo que en nuestra audiencia ahora, entre los que estáis conectados, hay empresas, hay entidades, pymes, centros de investigación, que a lo mejor estáis desarrollando actividades, por supuesto, en energías renovables marinas y que por un lado podéis o bien proponer un desafío para que puedan responder otras empresas o bien podéis responder a algún desafío que se plantee. Entonces, por eso hacemos esta breve presentación para explicaros cómo podéis participar, ¿de acuerdo? Qué es necesario, qué se requiere y dónde podéis conseguir la información súper completa. Bueno, sobre innovación abierta y para que seguro que os suena, pero para que os suene un poquito más, os voy a contar en un contexto de innovación abierta. Una organización no solo se basa en sus propios recursos, eso ya lo sabéis, en sus recursos internos, en las fuentes internas, su propio I+D, sino que está abierta para poder llegar a recursos de muchas otras entidades, organizaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque esto la va a enriquecer. Entonces, en cualquier tipo de, entendiendo la innovación como algo en un contexto muy amplio, pues vamos a poder conseguir muchos recursos de otros que van a aportar a nuestra organización. Entonces, cuando se habla de innovación abierta, se habla de este concepto, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando hablamos de una estrategia de innovación abierta en el marco del proyecto, bueno, pues aquí lo que buscamos es que las empresas o entidades más consolidadas, las que están ya más asentadas en el mercado, interactúen con el ecosistema emprendedor y con investigadores y puedan así solucionar, unos plantear retos y otros solucionarlos, ¿vale? Entonces tiene todo el sentido. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos conseguir crear una plataforma, ¿vale? Que ya habéis visto que en una parte la web la hemos puesto en marcha. Esa plataforma que conecte oferta y demanda de innovación relacionada con las energías renovables marinas, ¿de acuerdo? Entonces, las energías renovables marinas, que como ya hemos afirmado, pues cuentan con un gran potencial de expansión, pues dada por un parte la abundancia, variedad de cuencas marítimas de la Unión Europea, la disminución constante de los costes de las nuevas instalaciones que estamos viendo. Y además nuestro proyecto, como ya hemos comentado, se centra en el Mediterráneo, donde estas energías ya hemos visto que están menos desarrolladas, pero que al mismo tiempo posee mucho potencial ya hemos visto, para la eólica marina flotante sobre todo, y también, ¿por qué no?, para la undimotriz o mareomotriz, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, bueno, pues es importante que las tengamos en cuenta para, bueno, pues para ver cómo vamos a poner en marcha esta iniciativa, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro Blue Deal Open Innovation Challenge, ¿qué es? Bueno, pues ofrece la oportunidad a startups, a pymes, a centros de investigación, a todos a proponer los mejores productos y soluciones dentro de este sector de la Blue Energy, ¿vale? Entonces vamos a hablar de challengers y solvers, porque bueno, toda la iniciativa la hemos creado en inglés porque esto da para el proyecto, pero bueno, sé que no constituye un problema para vosotros y entonces los challengers son los que compartirán sus preocupaciones, las cosas que necesitan y los problemas. Y los solvers son los que responderán a esos problemas con soluciones. ¿Vale? Luego, bueno, habrá un jurado que elegirá a las 3 iniciativas mejores dentro de cada reto y luego al final en Valencia, como os ha comentado Juan Pablo, ojalá sea presencial, podremos dar esos premios, ¿de acuerdo? Dar esos reconocimientos a las empresas. Bueno, y entonces, ¿en qué estamos ahora? ¿Vale? De todo esto que os estoy contando, ¿en qué estamos ahora? Pues ahora, como ha dicho Juan Pablo, estamos buscando retos, ¿vale? Entonces, cada socio está buscando, cada uno de los 12 socios europeos que os hemos comentado que participamos en este proyecto, estamos buscando un reto mínimo, de momento un reto, ojalá puedan ser más, ¿no? Y entonces conseguiremos 12 desafíos. 12 desafíos que vamos a poner en conocimiento de toda la red para poder conseguir respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, los desafíos pueden ser genéricos,
siempre relacionados con la Blue Energy, lo que entendemos como Blue Energy, y deben estar buscando la solución a un problema, ¿vale? Ahora veremos ejemplos. Pueden estar relacionados también con otros sectores de la economía azul, siempre y cuando tengan que ver con las energías renovables marinas. ¿De qué estamos hablando? Pues de logística, de turismo, de pesca, de otros usos recreativos o del medio ambiente, ¿vale? Entonces estamos hablando de tecnologías, por supuesto, relacionadas otra vez con las energías renovables marinas, pero también de otros temas relacionados con infraestructuras portuarias o el impacto de la energía azul en la sociedad, o sea, temas más relacionados con la sociedad y no tanto a lo mejor tecnológicos, o proyectos innovadores de tecnologías limpias en el medio marino, etcétera. Quiero decir, cualquier cosa que tenga que ver con energías renovables marinas y cómo se pueden implantar, ¿de acuerdo? Entonces, dos ejemplos. Antes, Juan Pablo ya os ha adelantado un poco sobre estos ejemplos. Simplemente os enseño un par de imágenes para que os hagan pensar un poco. Un posible reto sería buscar soluciones para obtener energía del mar para un hotel en la costa. Entonces sería pues este hotel precioso que tenemos aquí, cómo podría obtener energías renovables marinas de la costa, bueno, pues para poder funcionar. Sería una cosa interesante. Y luego, o también buscar formas de captar energía procedente del mar con el propósito de emplearla en el puerto. Entonces aquí tenemos una imagen de un puerto, cómo podríamos conseguir esa energía, ¿de acuerdo? Y aplicarla en el propio puerto. Estos serían dos ejemplos. Y otro ejemplo que os quiero poner aquí, bueno, pues tendría que ver con una piscifactoría, por ejemplo, una piscifactoría offshore que busque fuentes de energía renovables en su entorno, que busque fuentes de energía renovables porque normalmente este tipo de instalaciones suelen depender de generadores diésel, bueno, pues para gestionar sus necesidades energéticas, ¿de acuerdo? Y entonces por ello están expuestas a la volatilidad del precio del combustible diésel, ¿vale? Lo que hablábamos antes un poco de todos estos temas. Y entonces muchas veces se producen fugas y bueno, ya hay altos costos de operación, de mantenimiento. Y entonces esto podría ser un reto para conseguir integrar las tecnologías Blue Energy en esas infraestructuras de explotación pesquera o de piscifactorías, pues para evitar esta dependencia a lo mejor del diésel en un futuro. Esto sería otro ejemplo y estoy seguro que lo estáis viendo porque, bueno, así lo podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué información tenemos que preparar para cada reto? ¿De acuerdo? Una vez tenemos identificado el reto, ¿vale? De acuerdo. Ya hemos pensado que nosotros a lo mejor podemos proponer un reto para este proyecto, para esta acción. Entonces, la información que hay que rellenar y que hay que preparar es muy sencilla. Mirad, aquí hablamos de Challenge Sender o Challenge Owner o de Challenge Solver. Cuando hablamos de aquella entidad que va a proponer el reto, lo que se le va a pedir es muy brevemente que proponga ese reto con una definición. Es un procedimiento, ya os digo, muy sencillo. Y entonces es un documento muy básico donde se va a poner el nombre de la entidad que plantea ese desafío, la definición del contexto del problema y la descripción de ese desafío. Vale, bueno, pues lo que queremos es conseguir esto, esto y esto. Y este Challenge Sender lo va a hacer además con ayuda del socio local. En este caso, por ejemplo, del CEI Valencia. El CEI Valencia va a ayudarle para hacer ese documento breve, que ya os digo que nos va a llevar mucho rato, y definir ese reto, porque lo queremos dejar en un aspecto así general, no queremos concretar mucho, ¿de acuerdo? Entonces, y luego además también, como veis aquí, hablamos de video recording, porque cada reto, hablamos de 12 o los que podamos conseguir, tendrá este vídeo donde se describirá este reto que se quiere hacer en inglés o subtitulado en inglés para que cualquier entidad de la Unión Europea pueda responder a ese reto, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de que el que propone el reto va a hacer un documento sencillo donde va a proponer su reto y un vídeo que el CEI Valencia le va a ayudar para hacer una grabación y describirlo, ¿de acuerdo? Eso es el que propone. Y el que responde, ¿qué tiene que hacer? A ver, nosotros estamos intentando hacer todo lo máximo, lo más fácil posible para que podáis participar, ¿de acuerdo? Pues el que responde, aquí lo veis, es un project abstract o una memoria,
breve donde tiene que describir, bueno, pues tiene que decir cómo se llama la organización, qué solución propone y alguna referencia previa. Y en una memoria de máximo 10 páginas, porque no queremos rollos ni queremos... No, queremos algo sencillo. Entonces, nos van a explicar ellos qué proponen para solucionar esos retos, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como veis, es muy sencillo y intentando hacer todo lo más fácil posible, ¿de acuerdo? Y luego también hay que decir que las empresas que respondan a desafíos, como va a haber mínimo 12 desafíos, pueden participar respondiendo a diferentes desafíos, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? No hay límite. Bueno, y entonces, para hacer todo esto que os estoy contando, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues contamos con una herramienta, que antes os ha hablado un poquito Juan Pablo, que es una herramienta, que es una plataforma, que la veis aquí, ¿vale? Luego estará disponible para que podáis mirar a través de esta web, lo podréis ver todo. Y en esta plataforma, bueno, pues, ¿qué se busca? Esta plataforma la hemos creado un poco al margen de la propia web del proyecto, porque lo que queremos es promocionar las energías renovables marinas pues a través de una serie de eventos online, ¿vale? Que Juan Pablo os ha hablado ya, y también de iniciativas como esta de la acción de la Open Innovation. Y bueno, ya como os digo, es un instrumento adicional a la propia web del proyecto. Y entonces, a través de esta web, mira, aquí podéis ver cómo está estructurada. Y entonces lo que quiero hacer es invitar a registraros, porque es muy sencillo, y si os registráis podéis acceder a un montón de contenidos y formar parte de esta comunidad que estamos creando y en la que yo creo que os interesa mucho estar, ¿de acuerdo? Aparte del Open Innovation Challenge que os estoy contando, podéis acceder a los Blue Deal Labs, a esas jornadas que estamos desarrollando, a un montón, mirad, tenéis visitas virtuales, podéis hacer B2B, podéis proponer reuniones, en fin, podéis obtener un montón de información y por eso os invito a registraros, ¿de acuerdo? Bueno. Y entonces, a través de esta plataforma vamos a poder también gestionar todo el tema de los Open Innovation Challenge, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver cómo podríamos registrar un reto. Los retos normalmente, como hemos dicho, que será muy sencillo, será una página y ese vídeo, eso normalmente con el CEI Valencia, los retos que vengan de aquí de Valencia, prepararemos toda esa información y la subiremos a la plataforma para que esté disponible para todo el mundo que quiera consultar ese reto, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, si nosotros lo que en realidad queremos es responder a esos retos porque tenemos una empresa, una pequeña empresa, una pyme, una startup, un grupo de investigación que está haciendo cosas en este aspecto, pues nosotros lo que vamos a hacer es responder al reto y entonces a través de esta plataforma que os estoy contando, como veis, aquí tendríais los retos expuestos, van a aparecer todos aquí cuando los tengamos acá ya recopilados, aparecerán todos los de todos los socios europeos y vosotros tendréis ahí las herramientas para poder responder al reto. Todo con absoluta confidencialidad, podréis contestar unas preguntas que, como os comentaba, era esa memoria breve, donde podréis proponer vuestra solución, ¿de acuerdo? Y entonces, a través de esta plataforma, vosotros vais a poder responder a esos retos, ¿de acuerdo? Y entonces, para recapitular, os hago una recapitulación así muy rápida. Habrá entidades que propongan retos, a continuación se lanzará una convocatoria para atraer a empresas innovadoras, pymes, startups o investigadores que ofrezcan sus soluciones tecnológicas. Se reunirá un jurado preliminar para seleccionar las 3 soluciones mejores de cada uno de los retos y luego al final, bueno, habrá un proceso, pero todo muy bien explicadito, y al final llegaremos a ese evento final en Valencia donde saldrá un ganador por reto, ¿de acuerdo? Entonces igual estáis pensando, pero ¿y yo como challenger o como solver, o sea, como retador o como retado, yo qué saco de a lo mejor participar en esta iniciativa, ¿no? Entonces os queremos un poco convencer, hemos hecho 2 slides para convenceros y entonces para los challengers, para aquellas entidades que pueden proponer un reto, que ya os digo, no os compromete a nada. No estamos hablando de que luego tengáis que hacer un contrato sí o sí, o de que tengáis que comprar una tecnología sí o sí, simplemente es poner en contacto, como os cuento, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tenemos para aquellas entidades que van a proponer un reto? Pues mirad, tienen la posibilidad de avanzar de forma concreta en determinados retos tecnológicos, ¿de acuerdo? Entonces eso es interesante.
pueden probar una línea de trabajo estructurada en Open Innovation con la ayuda de facilitadores institucionales, en este caso facilitadores del propio proyecto, ¿de acuerdo? Se unirán a un programa estratégico y pionero que estamos intentando, está marcado en un proyecto europeo y estamos intentando pues moverlo para que todos podáis participar y tenga una entidad, ¿de acuerdo? Luego también esos challengers se pueden posicionar en el ecosistema de innovación y emprendimiento vinculado con las energías renovables marinas. Es decir, gracias a esto pueden ayudar a otras entidades que quieran desarrollarse en este aspecto y eso es muy positivo, ¿vale? Y luego también a ver todo el tema de la visibilidad, del reconocimiento, tanto en medios como en redes sociales, con cientos de impactos que se pueden producir tanto a nivel regional, nacional o internacional. Eso sin duda es una cosa que a todos nos viene bien. Entonces, por eso a aquellos que podéis llegar a plantear un reto os invitamos porque pensamos que puede tener muchas cosas positivas para vosotros. Y para los que resuelven, para los que pueden ayudar, para los que pueden dar soluciones, ¿qué puede ser muy interesante? A ver, pues mira, os puede beneficiar. Primero, porque os vamos a dar una difusión a través de web y redes sociales de este proyecto Blue Deal y de todos los socios que lo conforman. Entonces ya seréis conocidos y podéis estar muy activos en ese aspecto. Luego vamos a hacer un catálogo de perfiles Blue Energy Challenge que se llama. Es un catálogo sencillo en el que van a participar todos los retos y todas las soluciones que se presenten, con información que se pueda publicar, lógicamente. Entonces, esto será un elemento de comunicación que quedará en el proyecto y que difundiremos de manera que para las empresas que participen, pues será un elemento de comunicación interesante de que están participando en este tipo de eventos. Luego, los finalistas y los ganadores pues serán invitados a asistir a eventos transnacionales del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para presentar sus tecnologías, sus soluciones, incluso hacer una pequeña feria, a lo mejor, en un evento donde podrán presentar sus prototipos, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego el ganador de cada desafío tiene la posibilidad de continuar esa relación con aquella entidad que la ha desafiado, con el Challenge Owner, y también será promocionado activamente a través de todos los canales del proyecto, ¿de acuerdo? Y luego los ganadores participarían si se celebra, porque todo esto con la pandemia estamos un poco limitados, pero bueno, nuestra idea es tirar para adelante, hacer el evento de Valencia y luego en Bruselas, en la Energy Week de Bruselas, pues también llevar a estos ganadores para que puedan promocionar sus proyectos ganadores, ¿de acuerdo? Bueno, y ya me acerco al final de mi intervención y os voy a hablar de un calendario, ¿vale? De qué fechas estamos ahora manejando. En principio, nuestro objetivo es en abril, queda bastante mes, acabar de compilar los retos, ¿de acuerdo? Conseguir los retos, uno por socio, como os decía, 12 en total, y si pueden ser más, genial. Entonces, conseguirlos, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más fechas manejamos? Los vídeos, ¿os acordáis que hemos hablado de unos vídeos? Pues los vídeos se podrían grabar desde ya, pero bueno, será desde cuando esté elegido el reto hasta la primera semana de mayo, ¿de acuerdo? Luego, uno de los Blue Deal Transferring Labs de los que ha hablado Juan Pablo se va a celebrar en mayo y entonces ese que como veis empezaría la semana del 17 de mayo, ahí ya vamos a presentar los retos para toda Europa, ¿de acuerdo? Los retos, los 12 retos o más, se darán a conocer a todo el entorno, todas las pymes, startups, todo el mundo que participa o que está relacionado con el proyecto. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a lanzar convocatoria para invitar a que la gente se apunte, para que quieran participar. En septiembre del 2021 acaba el plazo para responder a los retos, es decir, hay tiempo. Como veis, de mayo a septiembre hay tiempo para responder a esos retos y para plantear soluciones, ¿de acuerdo? Porque tenemos tiempo y queremos dejar un tiempo adecuado. Luego hablamos de noviembre del 2021, donde se anunciarán los finalistas de cada reto, ¿vale? Y entonces esto se hará ya en el último Blue Deal Lab del proyecto, que es en noviembre, y en febrero del 2022, en ese evento de Valencia que nos gustaría hacerlo presencial, sí que llegarán los finalistas, sea presencial o online su participación, y entonces sí que se dará a conocer el ganador de cada reto, ¿de acuerdo? Estos son un poco los plazos que movemos y bueno, pues ya con esta última slide me gustaría
invitaros a registraros en la plataforma en la que habéis visto. Aquí la tenéis también donde pone platform, si no tenéis también la website del proyecto, ¿vale? ¿Para qué? Para recibir la información actualizada sobre el proyecto. También que os planteéis participar en esta iniciativa de innovación abierta. ¿Por qué? Porque nos gustaría conseguir que se hable de energías renovables marinas a nivel de nuestra comunidad valenciana. Y nos gustaría poder dar visibilidad a todas aquellas empresas, pymes, startups, grupos de investigación que estáis trabajando en este tema y que a veces nos ponemos a pensar y lo fácil a lo mejor es decir, si es que no hay empresas que trabajen en esto, es que no es verdad. Sí que hay empresas, hay entidades, hay startups, gente que está trabajando en esto y desde hace tiempo y muchas veces apoyada por la propia Generalitat. Entonces lo que queremos es dar visibilidad y una forma de hacerlo es esta, poniendo en contacto con ese matching, ¿no?, de los que buscan algo y los que pueden dar una respuesta a ese reto, ¿de acuerdo? Y bueno, y con esto concluyo ya espero haberos animado a participar. Ahora le paso la palabra a Juan Pablo por si quiere que comentemos un poquito esto y también por si queréis que comentemos algunas preguntas que os hayan podido surgir y luego ya nos contará Javier Amanades un proyecto en el sentido práctico, ¿de acuerdo? Juan Pablo, te paso la palabra. Nada, Gracias. perfecto. Como bien decía Carmen, retos en cuanto a los posibles retos, se acepta prácticamente cualquier cosa en el sentido que vaya muy relacionado con las energías marinas. De hecho, por ejemplo, uno de los socios es la Universidad de Zagreb y seguramente quieren plantear a alguien que les pueda diseñar un máster en prevención de riesgos laborales offshore, por ejemplo. Eso está totalmente relacionado para que veáis el abanico que se abre. Recientemente otro de los socios nos ha comentado que había contactado con alguna población, con el ayuntamiento de alguna población costera, que sí que estaba interesado en plantearse, bueno, qué dispositivos podrían utilizarse para su paseo marítimo, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, algunas empresas que, como bien decíamos antes, están desarrollando determinados dispositivos y necesitan esa cooperación tecnológica, a lo mejor con otras entidades o con otras empresas que les permita hacerla más eficiente. Sería alguno de los casos que nos están comentando en estos momentos el resto de socios que también están trabajando directamente como nosotros en la búsqueda de estos retadores que decía Carmen. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto del proyecto o incluso sobre todo de esta parte del Blue Open Innovation en el Mediterráneo, si queréis ahora abrir el micro y directamente lanzar la pregunta. Adelante, si hay algún interesado. La verdad es que Carmen lo ha contado tan bien que yo no, igual porque lo conozco. Si alguien tiene alguna pregunta en concreto, o si no, también, como hemos mencionado, Yo lo que no sé, Juan Pablo, es a lo mejor que quería comentarlo contigo, porque en principio a la hora de plantear estas empresas que puedan plantear un reto, no necesariamente tendría que ser a lo mejor un puerto, ¿no? Porque nosotros a lo mejor ni mucho podemos menos contactar con los puertos de la Comunidad Valenciana, que hay un montón, porque yo sí que sé que el puerto de Valencia está haciendo un montón de cosas para conseguir pues mejorar toda la situación del medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero no sé si además de puertos, es que se me ocurre un montón de entidades, pero también que pueden contestar, ¿no? Sí, directamente. Como tú bien decías, puede ser desde cualquier tipo de entidad portuaria, puede ser también una empresa que ya esté trabajando en el sector, puede ser un ayuntamiento, puede ser una administración pública que tenga determinados intereses en potenciar las energías o analizar. Oye, aquí en mi entorno en el que yo me muevo, mi costa, por ejemplo, como bien decíamos, un pueblo, necesitaría, por ejemplo, el paseo marítimo tiene un consumo anual de tanto. ¿Qué energías marinas, si quiero implementarlas, podrían darme esa cobertura o al menos parcialmente? Como bien decía Pedro Fresco al principio, ¿cómo puede complementar la utilización de energías marinas el consumo energético de otras fuentes? El abanico es muy amplio
en ese aspecto. ¿Y sabes lo que pensaba yo, Juan Pablo, también? Que se me ha olvidado decir, y es que las empresas que planteen retos, por el tema de la confidencialidad, de la información y todo eso, que la gente que esté tranquila, porque todos van a firmar un documento que hemos preparado donde se asegura un cierto compromiso de las empresas que retan, ¿vale? Pues con el programa, pero un compromiso que os digo que no pasa por contratar, no pasa por, sino que pasa por participar y por involucrarse un poco en la difusión, en los jurados, ya en la parte final. Y luego se firmaría ese documento que está muy bien, porque gracias a ese documento habría un compromiso con la confidencialidad de toda la información, porque al fin y al cabo muchas veces hablamos de tecnologías muy nuevas y bueno, es importante que queden protegidas, ¿de acuerdo? Entonces eso también para la tranquilidad de todo el mundo me gustaría decirlo. Perfecto. Oye, José María Sí, Planels. adelante, José María. Buenos días. Buenos días. Habéis pedido que hagamos preguntas. Lo que pasa es que es muy difícil poderlas hacer dando vuestro alto potencial comunicador que tenéis para dejar hueco. Bueno, después de la broma, lo que yo quería preguntar es si este reto, el que consiga vencer, si hay posibilidades de que viendo el servicio o el dispositivo haya posibilidad de implantarlo en cualquier zona o región. Digamos, ya hay un servicio que se ha elegido y ha ganado un reto, o hay un dispositivo interesante de generación de energía. ¿Hay posibilidad de que este dispositivo se pueda implantar? Eso dependerá, sí, en ese sentido, muchísimas gracias por la pregunta. En ese sentido, dependerá un poquito de la institución o de la empresa que lance el reto. Al final, obviamente, es un abanico. Cuando tú presentas una solución a este reto, le estás diciendo a esa empresa retadora, yo puedo solucionarte el problema. No habrá una contratación directa. Si buscamos contratación directa, no se espera eso, pero sí que obviamente te facilitará el contacto y la puesta en común con ese retador que tiene sí esa necesidad o ha detectado ese posible problema. Perfecto. ¿Tenemos alguna palabra más? Hay alguna palabra, alguna pregunta más y si no, daremos paso ya a Javier Abanades. Perfecto. Bueno, si no, al finalizar podremos hacer también alguna pregunta. Javi, que te veo en el puerto, aunque sea fake. ¿Eh? No. Bueno, ¿por qué supones eso? No lo sé. No oigo el viento, no oigo el viento, exacto. Pues nada. Oye. Bueno. Javier Abanades, responsable de la parte de dinámica offshore del grupo TIPSA y él está desarrollando gran parte de este caso de éxito en el puerto de Valencia. Comentar que, bueno, ahora lo comentará él con más detalle, este proyecto de implementación de un dispositivo, un convertidor de olas en el puerto de Valencia, nace de otra iniciativa europea en la que también colaboró el proyecto Maestrale, conjunto con el Ayuntamiento de Valencia, en este caso Ernesto Faubel, que fue la persona que ha ido liderando y coordinando todo este proyecto, que no ha podido hoy estar por problemas de agenda y de disponibilidad y dijo, pues podéis hablar perfectamente con Javier Abanades, que como ya hemos mencionado antes, lo conocemos muy bien del anterior proyecto. Así que, Javi, todo tuyo. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todos, primero por daros la enhorabuena por esta sesión y sobre todo por todo el proyecto y todos los proyectos que habéis ido haciendo y cómo han ido generando, y gracias también por haber contado con nosotros durante todos ellos. Yo creo que veis mi pantalla, ¿no? Vale. Desde TIPSA, bueno, TIPSA es una de las principales ingenierías a nivel mundial para temas de energía renovable. Es una ingeniería dedicada sobre todo al ámbito civil.
donde hemos trabajado prácticamente en proyectos de todo tipo y muchos de los proyectos que hay hoy en día en Valencia, por ejemplo, estamos trabajando en la ampliación del muelle norte del puerto de Valencia, es decir, grandes proyectos de infraestructura civil. Y una de las divisiones más importantes del grupo TIPSA es el área renovable. En el área renovable, TIPSA es una empresa que proporciona servicios de ingeniería y, bueno, en el área renovable estamos en el ranking como la 7ª ingeniería del mundo, por ejemplo, proporcionando servicios de ingeniería en el ámbito eólico. Y dentro del ámbito eólico, que digamos que es el más marino, bueno, pues yo como experto de la parte offshore, pues y también con una tesis doctoral hecha sobre la energía ondimotriz, bueno, pues he sido un poco el nexo y el punto de unión de todos estos proyectos que hemos estado realizando y colaborando con tanto el CEI como con el Ayuntamiento de Valencia. Y hablando, como siempre, de circularidad, la verdad que es curioso ver las sinergias que se han producido en los proyectos, entre estos 3 proyectos. Entre el proyecto Maestrale, como ya nos han contado Juan Pablo y Carmen anteriormente, donde se generaron unos Blue Energy Labs. Estos Blue Energy Labs eran reuniones donde participaban las principales empresas, promotores, facilitadores del sector, y donde se realizaron unos casos de estudio donde nosotros como TIPSA y yo en mi persona participamos como asesores técnicos para definir una serie de casos de estudios a lo largo de la fachada mediterránea en la costa del Levante. Definimos varios casos de estudio. Uno de los casos de estudio era la instalación de plataformas de aprovechamiento de la energía del oleaje. Todo esto, dentro de estas reuniones, participaron la gente del Matchup. El Matchup es un proyecto faro, como veremos luego, es decir, es un proyecto que lo que busca es realizar acciones en sostenibilidad en ciudades faro, como es Valencia, que puedan ser replicadas en otras ciudades. Entonces, dentro de ese proyecto hay una serie de ciudades que son las que van a llevar a cabo las acciones, y hay un pool de ciudades que tomarán en cuenta los resultados de estas acciones para poder replicarlas, aquellas que hayan sido exitosas. Y esa conexión entre los Blue Energy Labs de Maestrale con el Matchup y sobre todo el impulso de la gente de Rotary, que en su día ya instaló en la Pobla de Farnals, ya instaló un primer dispositivo offshore, bueno, pues convergió en que una de esas acciones del Matchup fuera la instalación de un prototipo en el puerto de Valencia o en alguno de los puertos o digamos en el entorno portuario. Y en todo esto, para cerrar el círculo, pues bueno, hoy estamos aquí con el Blue Deal, que es la continuación del Maestrale, que pretende, como estaba comentando antes Carmen, llevar un poco más allá todos estos casos de estudio y todas estas acciones que ya se hicieron en Maestrale, y esperemos que uno de los puntos que pueda demostrar en Blue Deal sea esta instalación de Matchup que veremos a continuación. Matchup, bueno, en las siglas es de Maximizing the Upscaling and Replication Potential of High Level Urban Transformation Strategies, con la idea principal que os comentaba antes, es decir, acciones pensadas en la sostenibilidad y la mejora en la eficiencia energética de ciudades. Y dentro de esta acción, donde el socio es el Ayuntamiento de Valencia, bueno, pues se determina, después de muchos estudios, que la zona de instalación sea la Marina. Más concretamente, el Martillo de la Marina, y este hueco que quedaría dentro de esta zona es el hueco que quedaría entre la protección de cubos que tenemos para el dique vertical y el martillo. Como podéis ver allí, de fondo estaría la Malvarrosa. La idea, bueno, como aquí lo podéis ver más cercano, es decir, la zona de instalación quedaría en este área, y esta es la parte del martillo de la Marina, y el tipo de dispositivo que se está buscando es un dispositivo, un flotador de 5 metros en este caso, unido a un brazo, y todo ello anclado al dique actual de la Marina a través de unas válvulas que lo que hacen es presurizar un fluido.
¿Qué es lo que se busca con este tipo de acción? Pues se buscaba un tipo de diseño que no requiriese las grandes inversiones de instalaciones offshore. Una instalación offshore demanda un sistema de extracción de energía que vaya desde la costa hasta tierra. Si está colocado a 5 kilómetros, bueno, pues tenemos 5 kilómetros donde hay que tener un sistema digamos, un cable que lleve toda la energía desde ese punto hasta la costa. Y eso tiene un precio muy elevado. Pero además tiene un precio elevado el tener un sistema de amarre que permita la supervivencia la supervivencia ante grandes tormentas del dispositivo. Uno de los principales retos de la energía undimotriz y razón por la que su estado de desarrollo, por ejemplo, es menor que la de la eólica marina, es las estrategias de supervivencia de este tipo de dispositivos ante grandes eventos. Es decir, si hay una gran tormenta, por ejemplo, en su día, en Portugal, se instaló el Pelamis, una especie de serpiente, digamos, articulada, y donde cada una de esas articulaciones, en el movimiento, en el paso de la ola, generaba energía. Claro, se instaló en un ambiente muy agresivo, como era la costa portuguesa, con unos oleajes muy fuertes, y a los pocos meses de la instalación el dispositivo falló y no fue capaz de aguantar esas grandes tormentas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Bueno, punto 1, el primer dispositivo se instala en la costa de Valencia, que digamos que es energéticamente más suave y aunque los rendimientos no sean tan altos o la energía producida sea algo más baja, sí que nos va a permitir determinar la viabilidad de este tipo de dispositivos. Y punto 2, en lugar de irnos a una estructura offshore que no garantizaría la viabilidad económica debido a toda la infraestructura de una instalación offshore, pues lo instalamos en el puerto, aprovechando la infraestructura existente que ya hay en la ciudad. Entonces, aquí vemos pues, el tipo de dispositivo que se plantea y que planteó TIPSA en el proyecto básico que realizamos para el Ayuntamiento de Valencia. En su día se planteaban 2 dispositivos, finalmente se ha quedado en uno por temas presupuestarios, y aquí podéis ver la planificación, es decir, presentamos el proyecto básico al Ayuntamiento de Valencia, lo cerramos totalmente ya, yo creo que era junio de 2020, el trabajo que hicimos desde TIPSA. Actualmente se están llevando a cabo ensayos de laboratorio por la parte de Rotary Waves, tanto internos, digamos, en sus instalaciones, como externos a través del proyecto Portos, otro proyecto que podría haber añadido en esa lista, que es un proyecto similar al Maestrale, pero que intenta implementar energías renovables, en este caso en la fachada atlántica y en puertos. Es decir, ya podéis ver el interés de este tipo de soluciones que tiene en el mercado. Y esto va a ir a través de este proyecto Portos. Bueno, pues han conseguido una financiación añadida para hacer ensayos en el laboratorio del IH de Cantabria, es decir, el laboratorio principal que hay a nivel nacional y europeo para ensayos de energías renovables marinas. La licitación final se espera que el Ayuntamiento la saque en verano de 2021. Ahora mismo creo, por lo que me han dicho, está bastante avanzado. El carácter demostrativo del proyecto hace que no requiera de un estudio estratégico, un estudio de impacto ambiental, debido a que además está dentro de un medio ya antropizado, además de que digamos que la ocupación de la superficie marina es muy limitada y que no parece que tuviera mucho sentido, pero que es un trámite que conlleva unos plazos muy dilatados y que en cambio, bueno, pues desde Consellería se ha determinado que no era necesario este tipo de estudio, y por tanto se espera que la licitación ya salga en verano de 2021 porque ya están bastante avanzados todos los trámites. Y quedará, bueno, pues la construcción-diseño entre diciembre de 2021 ponía aquí, pero posiblemente se podrá ampliar a marzo de 2022. El porqué de esta razón es porque, digamos, que el proyecto MATCHAP lo que busca es monitorizar todas estas instalaciones durante al mínimo un año. El proyecto MATCHAP a día de hoy terminará en diciembre del 2022, pero bueno, según me comentaba Ernesto, es bastante probable que se amplíe debido a la situación de la pandemia. Entonces, bueno,
Estos son más o menos los plazos. Se espera que para 2022, bueno, pues que esté preparado ya el dispositivo. Esto, yo no sé qué problema tengo con mi PowerPoint, pero no me deja cargar los vídeos. Os los pongo así, que donde podéis ver, bueno, pues el funcionamiento del dispositivo. Es decir, un tema que buscamos, el hecho de estar en un dique vertical, muy próximos al dique vertical, buscamos la resonancia del oleaje, es decir, el típico fenómeno que, por ejemplo, desde el punto de vista de estabilidad portuaria se trata de evitar. Veo por aquí a nuestros compañeros de Rover o CIES en su día. Bueno, ellos han estado, por ejemplo, trabajando mucho en lo que son diques en cajones. Es decir, esto es un cajón de portuario. Pues estos cajones intentar permeabilizar de algún modo los paramentos para reducir la resonancia, la resonancia, es decir, reducir que el oleaje vuelva. Entonces, y por tanto, reducir la acción del oleaje. En nuestro caso nos interesa, porque que el oleaje tenga un alto grado de resonancia, eso implica que el descenso de la ola será mucho mayor y, por tanto, podremos aprovechar bastante más energía. Como podéis ver, el flotador se mueve arriba y abajo, esto va conectado a un brazo y este brazo va conectado a un eje. Este eje lo que hace es mover unos pistones. Estos pistones, al final, lo que hacen es presurizar un fluido. Y este fluido presurizado es lo que podemos convertir en energía, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Vuelvo al modo presentación. Vale. ¿Cuál es el grado de ocupación que requiere este tipo de instalación? Bueno, pues como podéis ver, este es el perfil transversal, ¿vale? Este es lo que sería el dique, el espaldón del dique, concretamente. Esto es el flotador con su sistema de anclaje dentro unido a lo que es el cajón del martillo de la marina. Esto sería todo el armario de la valvulería que se requiere para todo ese sistema de pistones que presuriza fluido, porque al final hemos de pensar que lo que queremos no es únicamente aprovechar el ascenso del oleaje, sino que el movimiento de ascenso y descenso lo tenemos que aprovechar para presurizar fluidos, para presurizar el fluido. Entonces necesitamos un sistema de válvulas que nos permita aprovechar ambas carreras del sistema. Y a través de una serie de tuberías, bueno, pues llevaríamos el fluido presurizado a un contenedor que se situaría en la parte posterior del dique. Este es uno de los temas que estamos viendo sobre todo con la Marina, porque como veíais en esta imagen, bueno, pues actualmente existe cierta utilización de lo que es del espacio portuario. Entonces, bueno, estamos viendo si ese contenedor podría ir en la parte superior del espaldón o hacia dónde deberíamos colocarlo. Ese es un contenedor de 40 pies, es decir, tiene 11 metros, casi prácticamente 12 metros de largo, y aquí están, digamos, que todos los componentes que tiene el sistema. Es decir, aquí vendría el fluido presurizado, tendríamos luego este elemento, un calderín, que lo que nos permite es regular la presión, una de las grandes importancias la mayor importancia que tiene el sistema de funcionamiento es el sistema de control. Es decir, cómo hacemos para maximizar la energía del oleaje. Es decir, el oleaje tiene una energía, esa energía la tenemos que convertir en electricidad. Y esa electricidad nosotros al final lo que la convertimos es a través de la presurización de un fluido. Pero esa presurización de ese fluido variará en función del nivel de presión o el contrapar o la oposición que pongamos al movimiento de ese flotador. Es decir, si creemos que el oleaje tiene mucha energía, podemos poner un par opositor alto y ese par opositor alto viene dado por una presión del fluido más alta. Entonces, lo que conseguimos es generar más energía. Es decir, cuando veamos que el oleaje tiene más energía, podemos generar más energía a través de ese par opositor. Esto nos lo regula el cajetín, y a través de una bomba y un motor hidráulico somos capaces de todo ese
de todo ese fluido presurizado, convertirlo en energía. Una de las grandes ventajas que tiene este sistema, que la bomba, es decir, todo este sistema, toda esa presurización del fluido se puede hacer con agua y, por tanto, el impacto medioambiental que tiene, y una de las cosas que más valoró Consellería, es que en caso de fallo de cualquiera de los elementos, no va a haber un fluido tipo aceite que va a generar un impacto importante sobre el medio marino, sino que el posible impacto de la rotura de cualquier válvula o de cualquier elemento de tubería, bueno, pues tendría un impacto, digamos, sobre el proyecto, obviamente, pero no un impacto ambiental sobre el medio. Aquí hicimos un número, obviamente, el hecho de que haya un fenómeno resonante en próximo a la pared del dique vertical va a generar una mayor energía que no somos capaces de medir. Esto es lo que se conoce como un scatter diagram. Esto es lo que tenemos en el eje vertical. En las filas son la altura de ola. En las columnas tenemos periodos, es decir, periodos de 1 a 11 segundos y altura de ola de 0,5 a 4,5. Aquí lo que hacemos es determinar a lo largo de un año cuánta energía vamos a generar en cada uno de estos ítems. ¿Por qué no vamos a generar mucha energía en estos ítems? Porque la energía de una ola, digamos que la energía del oleaje es directamente proporcional al cuadrado de la altura de la ola y al periodo. Es decir, digamos que la energía es h cuadrado por t. Entonces, al final lo que tendremos es una probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos elementos y una capacidad de generar energía de cada uno de estos elementos. Si ponemos todo en conjunto y asumimos que podemos convertir un 25 o 30% de la energía del oleaje, que es uno de los temas que se va a determinar tanto a nivel experimental cuando se instale en el puerto de Valencia como a nivel laboratorio cuando se hagan las pruebas en abril, mayo de este año, bueno, pues esperamos que se puedan generar 10 megavatios hora durante año. ¿Esto qué supone? Esto supone ser capaces de proporcionar entre un tercio entre el 30 y el 40% de la energía que demanda la marina. Entonces, bueno, yo creo que esto refleja el interés que puede tener este tipo de aplicación con una ocupación bastante baja, con un aprovechamiento de una infraestructura ya existente y que es capaz de un puerto deportivo y con mucha utilización dentro de la ciudad de Valencia, pues proporcionar prácticamente, cubrir entre el 30 y el 50% de la demanda del mismo. Como resumen, la idea objetivo es un flotador que aprovecha la energía del oleaje a través del ascenso y descenso de la ola, es decir, principalmente la energía potencial. Se presuriza un fluido, es muy importante que tengamos esto en cuenta, es decir, el impacto que puede generar cualquier fallo es mínimo en la costa. Hay una gran sinergia porque en este caso, bueno, incluso se puede reducir toda absorción de energía que realicemos por parte del dispositivo, es energía que no va a tener el dique. Además, se va a permitir generar energía, se puede cubrir el 40% de la demanda. Es un proyecto prototipo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si vemos todo lo que es el puerto de Valencia, toda esta zona, bueno, quizá toda esta zona no, porque digamos que el oleaje viene en esta dirección, en una dirección transversal, pero toda esta zona es potencialmente idónea, incluso mejor por el hecho de un mayor recurso para la instalación de este tipo de dispositivos. Es decir, ¿cuántos dispositivos se podrían llegar a instalar si esta acción que se va a realizar dentro del proyecto MATCHUP tiene éxito? Pues se podría hablar de un modelo de sostenibilidad para ciertos consumos basado en energía undimotriz, aprovechando ya la infraestructura existente del propio puerto de Valencia.
Y por último decir que, bueno, que se convertiría en el primer dispositivo en la fachada mediterránea española para el aprovechamiento del oleaje, lo cual sería todo un éxito para el proyecto Matchup, todo un éxito para la ciudad de Valencia y todo un éxito para el proyecto Maestrale, porque uno de los objetivos que tenía era la promoción de este tipo, de la instalación de este tipo de dispositivos en el proyecto, en la fachada mediterránea, y se va a conseguir en el proyecto Blue Deal. Es decir, que tiene toda la lógica de la consecuencia el Maestrale comenzó y Blue Deal lo verá puesto en funcionamiento. Y bueno, esto es todo, y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener sobre el proyecto. Muchas gracias. Nada, Javi, muchísimas gracias. No sabía que iba a generar un único flotador, va a ser capaz de cubrir hasta el 40% de la demanda de la marina, entendiendo la marina que no es el puerto, es la parte del puerto náutico, está claro, pero bueno, me sorprende que un único flotador... Claro, sí, el tema es, obviamente, el consumo de la marina comparado con el puerto es pequeño, pero lo que es interesante es que de cara a puertos deportivos cuyos consumos energéticos son limitados, sobre todo relacionados con alumbrado, oficinas, etcétera, bueno, pues que si somos capaces de confirmar estos números, pues seguro que el puerto de Castellón pequeño, deportivo, de Vinaròs, por ejemplo, pues igual también le interesa, y esto incluso a la propia Autoridad Portuaria de Valencia va a buscar el mayor mix energético, y si puede conseguir parte de la eólica, como se está planteando, parte de la solar y parte de la undimotriz, pues también estará encantado de recibirlo. Obviamente, comparar lo que puede generar un aerogenerador de 2 megavatios con esto es poco, pero bueno, yo creo que es importante buscar ese mix energético y el aprovechamiento total de toda la infraestructura portuaria. Adelante, si tenéis alguna pregunta, cualquiera de los asistentes. Parece, de momento... Hola, Javi. Adelante, Ana. Hola, buenos días a todos. Bueno, oye, la verdad es que el proyecto de Javi es bastante interesante, ¿vale? Entiendo que vosotros también dentro del proyecto realizáis una fase de viabilidad, ¿no? No solamente de viabilidad local y localizada, concentrada dentro en el puerto de Valencia, ¿no? Sino en general también tendréis que tener una viabilidad en futuros emplazamientos del dispositivo, ¿no? Oye, pues yo imagínate, yo soy canaria, ¿no? En el puerto deportivo de mi pueblo, pues, oye, interesaría pues realizar un estudio de viabilidad para la implantación, oye, pues una posible implantación de un dispositivo como este, ¿no? Entiendo entonces que no solamente es la infraestructura que tenemos que tener en cuenta donde vamos a realizar la localización del dispositivo, sino tendríamos que realizar un estudio de mareas, un estudio de mareas de fondo, un estudio de viabilidad ecológica, aunque tengamos una zona antropológicamente habitada, ¿no? Y de que tengamos localizada, ¿no? Pero bueno, ciertas especies están en el entorno, ¿no? Y tendremos que realizar inclusive pues un estudio, como tú bien dices, medioambiental que incluya ciertas posibilidades, ¿no? A tener de una futura implantación, ¿no? Entonces entiendo que dentro de vuestro proyecto también te realizáis ese tipo de actividades, ¿no? No solamente la parte técnica de generar unas tablas como la que acabas de poner, de productividad del dispositivo, sino que también de los posibles emplazamientos a futuros en otras localizaciones, ¿no? Entiendo. Sí, no, es muy pertinente la pregunta. Obviamente, como decía, la idea, el proyecto es un proyecto demostrativo con todas las implicaciones que eso conlleva, y piloto, entonces, pero aún así, el proyecto básico contenía una parte ambiental, porque nosotros lo que queríamos es que ese proyecto básico, digamos, que sirviera como documento de inicio para la Consellería. Entonces, un documento de inicio, como sabes, para cualquier trámite ambiental es un documento que resume cuál es el tipo de actuación a llevar a cabo, cuáles son las ventajas, cuáles son los posibles riesgos que tiene, y entonces queda dentro del órgano ambiental pues, que sea una tramitación simplificada, que no lo sea, que sea ordinaria,
o que incluso en este caso, debido al carácter piloto y demostrativo y de pequeña escala, pues que esté exento. Pero obviamente dentro de ese proyecto básico sí que ya contenía esos aspectos medioambientales, porque TIPSA, aunque es principalmente una consultoría civil, pues sí que tiene un departamento de medio ambiente muy, muy potente y referente a nivel nacional, y sí que nos echaron una mano con toda esa En esa identificación de fase, posibles sí. especies. Sí. Pero sí, obviamente, y en todos los proyectos, de hecho en la eólica marina, en la que estamos trabajando mucho ahora, y seguramente todos hayamos oído hablar de proyectos y de empresas que están tratando de promocionar parques. Bueno, estamos realizando muchos estudios para empresas, y el 60% de la memoria es la parte ambiental, porque obviamente no podemos olvidarnos que estamos ocupando un medio marino y que sí, que estamos tratando de aprovechar al máximo el espacio que tenemos, pero tenemos que también hacerlo compatible con la vida que hay y con las actividades que existen en el mar. Entiendo también, perdón que ocupe toda la franja de preguntas, disculpadme. Entiendo también que también habéis realizado un estudio de los materiales del dispositivo de resistencia a la corrosión marina y a la resistencia del movimiento repetitivo que va a obtener ese dispositivo, ¿no? Junto con sus puntos máximos de altura y de descenso de ola, ¿no? Entiendo que los materiales a utilizar son pues específicos marinos, ¿no? Y que tienen... Sí, exactamente. Lo que sí que mencionar es de que el proyecto era un proyecto básico, sí que se menciona la necesidad de utilización de las medidas necesarias para la protección contra la posible corrosión y protección catódica de los elementos, pero está, es decir, digamos que ahora la parte en la licitación será un diseño más obra, un diseño más constructivo. Vale. Entonces, el diseño final vendrá de cara a esta última fase. Vale, muchas gracias. A ti. Si existe alguna otra pregunta, adelante, no os cortéis. Estoy pasando así, viéndoos a todos por si alguien había levantado la mano o alguien tiene el micro abierto. Cortarme enseguida, ¿vale? Si alguien tiene... Adelante, Manuel Grases. Perfecto. Estás en silencio, Manuel. Sí. Tienes que quitarte el silencio. Normalmente está abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda tendrás como un microfonito tachado. ¿Vale? Ahora, exacto. ¿Qué tal me oyen? Perfecto. Sí, perfecto. Gracias, Juan. Bueno, Javi, eres Javier, ¿no? Primero, la verdad que felicitarte, Javier, porque eres muy ambicioso y, bueno, te arriesgaste a hacer algo que es bastante difícil, que es sacarle energía a la sola. Nosotros llevamos en eso como 5 años. A diferencia tuya, tenemos una boya con una turbina hidráulica dentro. Bueno, interesante. Bueno, sacarle energía es difícil porque las olas son muy irregulares, ¿no? Y entonces, bueno, pasar del laboratorio, hacer ensayos de laboratorio y después ir al mar es un salto muy grande. No sé si eso lo tienes contemplado. ¿Y has hecho pruebas en el mar o solo en laboratorio? Sí, ahí, es decir, agradezco las felicitaciones, pero la verdad que nosotros no somos más que una ingeniería, y a los que hay que felicitar aquí es a la gente de Rotary y a todos vosotros los que habéis estado desarrollando prototipos para el aprovechamiento del oleaje. Yo en su día estuve en la parte, digamos, de desarrollar ideas y patentes, y la verdad que es mucho más dura que la parte de ingeniería, que al final nosotros lo que hacemos es calcular y decir, oye, pues cuál tiene que ser esta placa de anclaje teniendo en cuenta los esfuerzos. Que digamos que todo el trabajo de detrás es de las startups y las empresas que tenéis las ideas. Ante lo que dices, totalmente de acuerdo, y por eso los ensayos de laboratorio, digamos que la irregularidad y la aleatoriedad del oleaje va a ser
tiene que ser analizada a través de un sistema de control, o tiene que ser, digamos, canalizada, mejor dicho, a través de un sistema de control que lo que me permita es maximizar la conversión de energía del oleaje a electricidad. Entonces, un aspecto que preocupa, obviamente, es cómo va a comportarse el oleaje, porque digamos que no es un oleaje que podamos analizar fácilmente, sino es un oleaje que al final va a romper o se va a reflejar con el paramento vertical y entonces se va a maximizar. Entonces eso nos va a costar más determinarlo. Los ensayos de laboratorio nos van a permitir ayudarnos a esto. Sobre la parte de saltar del laboratorio al mar, pues ahí sí que, por ejemplo, empresas como Rotary Waves parten con la ventaja de que ya han tenido dispositivos instalados en el mar. Entonces, esa experiencia previa en otros proyectos, pues seguro que les va a servir de gran ayuda a la hora de dar este salto. Pero obviamente ese salto es el salto clave que a todos nos ha pasado en diferentes tipos de proyectos, ya sea de hundimotriz o de eólica marina o similar, pero yo creo que la gran ventaja que ellos tienen es la facilidad, la accesibilidad, digamos. A diferencia del, por ejemplo, el proyecto de la Pobla de Farnals, que tienes que ir al mar, tienes que coger un barco, etcétera, aquí tienes un dispositivo instalado en el muelle, que en el muelle puedes entrar perfectamente andando desde Valencia. Entonces, bueno, pues no, desde ese punto de vista yo creo que ellos tienen una gran ventaja. Vale. Otra cosa que te quería comentar era que no sé si dentro del modelo que están ensayando a escala en el laboratorio, tienen la posibilidad de acercar o alejar el flotador de la pared, del paramento. Porque si logra convertir el reflejo de la ola en el momento en que se suma el movimiento vertical de la ola que llega con la ola reflejada, vas a tener mucha más energía de la que estás encontrando ahora. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. Es decir, lo único que, bueno, es el fenómeno de la ola reflejada, ¿no? Que al final te genera un nodo antinodo. Obviamente el antinodo, digamos, que es la parte donde se anula, el nodo siempre se produce lo más próximo al paramento vertical. Entonces, el hecho de tener el flotador instalado como... Creo que ya no se ve mi pantalla, ¿no? Bueno, yo te veo completo ahora, que antes te veía la mitad o menos. Nada, no te preocupes. Pero el hecho de que el flotador, como tenía medio metro, es decir, el flotador tiene un ancho de medio metro, digamos que el flotador va a cubrir todo lo que es el frente del paramento vertical. Entonces, estamos seguros de que la reflexión del oleaje se va a producir justo sobre el paramento vertical. Entonces, lo que pasa, donde está instalado... Lo que pasa es que esa distancia te varía con el periodo de la ola. ¿Vale? Entonces, lo interesante sería que tú pudieras regular esa separación del muro en función de las olas que te vienen. No para que lo muevas cada 10 minutos. Pero, por ejemplo, hoy voy a tener olas de 2 metros. Entonces, tu máquina se aleja o se acerca al muro dependiendo de la ola que te llega promedio durante el día. Bueno, así yo creo que hay muchísimas cosas que valdría la pena intercambiar. O sea, somos muy pocos los que estamos trabajando en el campo de la energía de las olas, ¿vale? Y valdría la pena que en lugar de vernos de vez en cuando alguien da una charla, que pudiéramos tener un contacto más próximo, que hiciéramos, no sé, una reunión cada 2 meses en algún sitio, una reunión ahora que estaremos todos vacunados, y nos podamos ver la cara y no sé, reunirnos en algún sitio que podría ser cerca del mar, en cada uno de estos sitios que se están haciendo pruebas. Y entonces, oye, ayudarnos mutuamente, porque la energía del futuro va a ser la del mar.
O sea, piensa, por ejemplo, que la fotovoltaica para producir 1 megavatio hora necesita 15.000 metros cuadrados y nosotros necesitamos 500 metros cuadrados. Entonces, oye, la energía concentrada en el mar es espectacular. Y nada, yo aprovecho hoy esta invitación que nos hicieron para participar aquí. Nosotros probablemente vamos a montar una máquina próximamente en las Baleares. Y bueno, oye, de repente, si hay posibilidad, pues se prueban 2 máquinas distintas en lugar de una. ¿Entiendes? Entonces, bueno, quisiéramos tener contacto con ustedes. La empresa nuestra es SDK Marín, ¿ok? La empresa la lleva un ingeniero, Guillermo Souto, que es el presidente de la empresa. Y bueno, si tú me envías las coordenadas, pues yo te pongo en contacto con él, que valdría la pena que se conocieran. Perfecto. Sí, sin problema. Javi, yo las tengo. Estuve hablando, intercambiando email ayer o antes de ayer con él. Ah, ¿vale? Perfecto. Pues, perfecto, sí. Nada, no Juanpa, sé si... Quería hacer un comentario porque había adelante. un mensaje en el chat de Sí. Ito Baruela y que yo creo que es bastante conveniente. No sé La si había sí respondido yo en privado, pero como tú estás más puesto en el tema, por favor responde Claro. tú también y así todo el mundo. Sí, por eso, porque ahora mismo, digamos que todos estos pasos son los que nosotros hemos dado durante estos días, bueno, días, meses, años. Digamos que desde el punto de vista, en resumen, desde el punto de vista de las autoridades portuarias, marina, etcétera, es decir, ayuntamiento, hemos encontrado todas las facilidades para concesionar estos espacios para la instalación de los dispositivos. Es decir, yo creo que hay una concienciación clara y absoluta de que se ha de participar y se ha de promover este tipo de soluciones. Entonces, lo que es la concesión del espacio, hemos visto que se han puesto todas las facilidades. Para que te concedan un espacio, ¿qué hay que hacer? Pues presentar un proyecto básico como el que hicimos, ya sea la autoridad portuaria, la marina, y ellos, en caso de que pueda existir incompatibilidad con alguna actividad o que tenga un componente ya más comercial, pues bueno, lo sacarán a concurrencia pública y dirá la empresa TIPSA quiere concesionar 20 metros cuadrados de espacio del puerto de Valencia para la instalación de un contenedor y a su vez la instalación de un dispositivo en el dique exterior. Entonces, bueno, eso seguirá los pasos correspondientes, entrará en dominio público y ellos te concederán el espacio. Una vez que te conceden el espacio, tú tienes que conseguir la tramitación ambiental, que yo creo que ya la hemos comentado anteriormente con Ana, y tienes que seguir todos esos pasos. Es decir, que el proyecto básico te sirva como documento de inicio y ellos te dirán qué tipo de trámite tienes que seguir. Luego, existe un trámite adicional que es la compatibilidad con las actividades, con las estrategias marinas, que es otro estudio que hay que presentar para decir que tu actuación que vas a realizar en el mar es compatible con la estrategia marina de, por ejemplo, en este caso, del Levante. Y con esto, bueno, estarían todos los pasos que son necesarios para llevar a cabo. Ok, perfecto. No sé si tenemos alguna pregunta más y si no, de todas formas, las coordenadas o los datos de Javier, etcétera, etcétera, creo que en su presentación estaban. Si no, nos los podéis pedir y en cualquier momento le trasladamos la consulta que tengáis. Ahora sí que os pediría a todos que activarais las cámaras y hagamos una foto no solamente con los nombres, sino poniéndonos así las caras todos. Si no os importa, efectivamente, poneros todos las cámaras, o al menos la mayoría de vosotros. Vale, muy bien. Y así por lo menos hacemos una pequeña foto. Veo alguno que se está peinando, muy bien, así me gusta. Vale, que salgáis todos bien guapos. Yo no puedo hacer más, yo soy así y así me seguiré, nunca cambiaré, como diría la canción. Perfecto, muy bien. Pues nada, Laura, adelante, haz la captura de pantalla de esa máquina que haces tú.
Perfecto. Pues lo dicho, grazie mille. Ha sido un placer. Si alguien quiere añadir algo más, que hable ahora o que calle por lo menos hasta la siguiente reunión, ¿vale? O hasta el siguiente evento. Si no, pues ha sido un placer contar con todos vosotros. Lo dicho, os vamos a enviar incluso el link cuando este webinar lo subamos. Se va a quedar guardado y estará subido en la web por si en algún momento queréis retomarlo. Y efectivamente, cualquier consulta que tengáis, estamos a vuestra disposición desde el CEI Valencia y poneros en contacto, por ejemplo, con cualquiera de los participantes. Así que muchísimas gracias a todos y simplemente deciros feliz fin de semana. Chao, chao. Igualmente.